En un motor trifásico de inducción, cuando se aplica una corriente alterna en el estator, se produce un campo magnético giratorio, que a su vez induce corriente en las bobinas del rotor que producen un giro. Este último campo magnético provoca que el rotor empiece a girar, con tendencia a igualar la velocidad del campo magnético giratorio sin que esto llegue a producirse. Si esto sucediera, dejaría de producirse la variación de flujo indispensable para la inducción de corriente en la bobina del inducido. Las principales partes que constituyen el motor de inducción son la carcasa, cuya función es básicamente de protección. El estator es la parte fija que, al ser alimentada por un sistema trifásico de tensiones, originará el campo magnético giratorio, que producirá el movimiento en las partes móviles del rotor. Es el inductor. El rotor es el inducido, inmerso en el campo magnético originado en el estator. El rotor girará a una velocidad inferior a la de los campos magnéticos del estator y del rotor. Es la parte móvil. Básicamente existen dos tipos de rotores dentro de los motores de inducción. Rotor bobinado. En este caso, los devanados del rotor son similares a los del estator, con el que está asociado. Los conductores están constituidos por tres arrollamientos independientes, alojados en las ranuras de la parte exterior del núcleo cilíndrico. El número de fases del rotor no tiene por qué ser el mismo que el del estator. El final de cada arrollamiento rotórico va conectado a un anillo rozante sobre cada uno de los cuales flota una escobilla. Rotor de jaula de ardilla. Los conductores están constituidos por barras paralelas entre sí, con una ligera desviación respecto a la generatriz del rotor, y cortocircuitadas en sus extremos. Estos conductores están distribuidos por la periferia. La posición inclinada de las ranuras mejora las propiedades de arranque y disminuye los ruidos. En este tipo de motores, en el rotor se introduce un bobinado trifásico. El bobinado del rotor se conecta al exterior por medio de escobillas y anillos rozantes. Pueden tener resistencias exteriores colocadas en el circuito del rotor, que permiten un aumento del par de arranque. Las principales partes de estos motores son bobinado del rotor, anillos rozantes y escobillas. Es el más común de los motores eléctricos, por su sencillez y forma constructiva. Las planchas magnéticas forman el núcleo del rotor y, una vez ensambladas, dejan unos espacios que sustituyen a las ranuras de los rotores bobinados. Por estas ranuras pasan unas barras de cobre o aluminio, que sobresalen del núcleo y que están unidos en ambos lados por anillos de cobre. Las principales partes de este tipo de rotores son núcleo magnético del rotor, barras de cobre cortocircuitadas, cojinete y eje. Todo ello forma una especie de jaula de ardilla de la que recibe su nombre. Es el inductor. Está constituido por tres devanados monofásicos que están desfasados 2pi partido 3p, siendo p el número de pares de polos de la máquina. El estator está formado por arrollamientos, núcleo magnético. La carcasa es la parte externa del motor. Sus principales componentes son las tapas laterales, las aletas de refrigeración, la caja de bornes, la placa de características, los soportes o anclajes. En la caja de bornes se encuentran bornes que permiten realizar las conexiones en estrella o triángulo del motor. La placa de características contiene la siguiente información: nombre del fabricante, número de serie del fabricante, tipo de máquina, servicio nominal, potencia nominal, tensión nominal, intensidad nominal, clase de corriente, velocidad nominal, clase de aislamiento o calentamiento admisible, número y fecha de la especificación, conexión de los devanados, factor de potencia, tensión entre anillos a circuito abierto e intensidad del rotor en condiciones nominales para las máquinas de inducción de rotor bobinado, constante de energía cinética o factor de inercia, temperatura ambiente si es distinta de 40 grados, altura,